Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Durante esta última temporada hemos estado hablando mucho de animales y de clasificación filogenética, y nos hemos detenido con especial atención en los artrópodos, eligiendo como representantes a las arañas. Es hora de moverse un poco hacia otros temas, pero antes de dejar a los animalitos, creo necesario detenernos un momento en los protagonistas de hoy, los onicóforos, también llamados peripatos, también llamados gusanos aterciopelados o de terciopelo. Por un lado me pidieron hablar de ellos, y por otro son animales muy interesantes y muy relevantes para esta temporada en la que estamos hablando de artrópodos, clasificación y evolución. Si hubiera que elegir una palabra para describir a los onicóforos a primera vista, es lindos. Son unos animales extremadamente lindos, o monos, o cucos, o vuestra palabra local para una criaturilla que parece salida de un libro para niños. Se los describe de forma habitual como babosas con patas, y es una buena descripción. También nos los podríamos imaginar como un ciempiés que ha sustituido su dura coraza segmentada por una piel sin segmentar de apariencia suave, y sus patas articuladas por una serie de apéndices blandos, regordetes y sin articular. Otra forma de hacernos una idea es imaginarnos una oruga larga, con antenas blandas y más patas de lo habitual. Os dejaré fotos en la descripción en cualquier caso, para que os hagáis una idea. Los onicóforos tienen un cuerpo alargado que, dependiendo de la especie, puede medir desde 1,5 cm a 15 centímetros. A intervalos regulares a lo largo de ese cuerpo alargado, podemos encontrar entre 13 y 43 pares de patas marchadoras dependiendo de la especie. Estas patas son blandas, carnosas, cónicas y sin articular, como si el animal caminase sobre magdalenas. La única parte dura que tienen son unas garritas quitinosas en el extremo de la pata, que son retráctiles como las de los gatos. Estas garras no son armas, sino que se usan para anclarse al sustrato a medida que el animal camina. Por alguna razón de todas las cosas peculiares que tienen los onicóforos, estas garras fueron lo que llamó más la atención de Gilding, el primer naturalista que los describió en Costa Rica a principios del siglo XIX. Por eso les puso ese nombre, onicóforos, que traducido liberalmente del griego antiguo nos da animales con garras. Quizá fue porque al principio esa descripción de babosas con patas se tomó muy en serio, y los onicóforos, nada más descubrirse, fueron clasificados como moluscos. Dentro de los moluscos, tan blanditos ellos, un grupo que tuviese garras destacaría. Pero los onicóforos no son moluscos, y la razón por la que se ganaron su nombre común nos da una pista sobre su verdadera naturaleza. El nombre común de gusanos aterciopelados les viene de su aspecto externo, que tiene ese lustre suave tan típico del terciopelo. Los onicóforos están recubiertos de una cutícula, un recubrimiento quitinoso que tiene una estructura parecida a la de los artrópodos, y de la misma forma que los artrópodos, los onicóforos tienen que mudar su cutícula regularmente a medida que crecen. Sin embargo, a diferencia del exoesqueleto acorazado de los artrópodos, la cutícula de los onicóforos es blanda, fina y flexible, dando al animal una protección ligera y una capa impermeable. Esta cutícula está recubierta de pequeñas protuberancias que a su vez están recubiertas de pequeñas escamas. También podemos encontrar aquí y allá estructuras sensitivas en forma de pelo. Todo este conjunto de estructuras son lo que les da a estos animales un aspecto aterciopelado cuando los miramos de lejos, y un tacto similar si hacemos caso a los que los han tocado, entre los que desafortunadamente no me encuentro. Esta cutícula fina y flexible de los onicóforos, además, no es demasiado buena a la hora de evitar la pérdida de agua del animal hacia el ambiente. Los que visteis el episodio del ajolote, ya sabéis que los anfibios como ranas o salamandras tienen un problema similar. En onicóforos esto se ve agravado por su sistema respiratorio. Los gusanos aterciopelados, al igual que los insectos, los ciempiés y milpiés y algunos arácnidos, respiran por tráqueas. Una tráquea viene a ser un conducto de ventilación que se abre en la cutícula del animal y que entra hacia el interior del cuerpo. En un animal hay muchas de estas tráqueas, y su misión, como la de cualquier otro conducto de ventilación, es airear a la criatura, es decir, asegurarse de que las distintas partes del cuerpo reciben oxígeno y que el dióxido de carbono es eliminado. Pero aquí hay una diferencia clave. Los artrópodos con tráqueas suelen tener una válvula en la apertura del caparazón que conecta al tubo con el exterior. Esto les permite regular el tiempo que las mantienen abiertas para minimizar la pérdida de agua desde las partes húmedas y blanditas del interior del cuerpo hacia el mundo exterior. Sin embargo, los onicóforos no tienen esas válvulas. Sus tráqueas están siempre abiertas,
y por tanto sus partes húmedas y blanditas tienden a perder mucha agua hacia el ambiente. Así que de la misma forma que ranas y salamandras, los onicóforos están limitados a vivir en lugares húmedos y con sombra para evitar convertirse en cecina. De esta forma, el hábitat típico de los gusanos aterciopelados son los recovecos de bosques, en zonas tropicales, subtropicales y en algunas templadas también. Se distribuyen principalmente en América desde México hasta Brasil, en el sudeste asiático y en Oceanía. Dos curiosos rincones de distribución desconectados de las áreas principales son Sudáfrica y parte de Chile. A los onicóforos, entonces, les gusta vivir en lugares como troncos caídos, bajo piedras o entre la hojarasca, y son de costumbres nocturnas. Esto quiere decir que son animales difíciles de encontrar. Aunque como nota curiosa, hay por ahí sueltos algunos informes de onicóforos apareciendo en ambientes urbanos, en Nueva Zelanda, México, Brasil y Costa Rica, entre otros. Posiblemente esto sea un efecto de la expansión de las ciudades hacia los hábitats de estos animales, más que una adaptación por su parte, lo cual nos indica que es necesario tenerlos en cuenta en planes de conservación, algo que no suele hacerse con animales menos populares o menos conocidos. Pero bueno, el caso es que a no ser que salgamos a buscar bichos por la selva o les construyamos un adosado en su bosque, los onicóforos son difíciles de ver. Y tampoco son muy populares como animales de laboratorio, así que todavía hay muchas cosas que no sabemos de ellos. Pero a lo largo de los años, siempre ha habido naturalistas a los que les han despertado la curiosidad, y gracias a ellos sí que tenemos una idea de su anatomía, fisiología y comportamiento. Son además un animal muy interesante para la biología evolutiva, porque sus características particulares los sitúan en una rama especialmente intrigante del gran árbol de la vida. Pero vayamos por partes. Por ahora hemos hablado del cuerpo, las patas y de la piel de los onicóforos, pero nos falta la cabeza, que es muy importante. Lo primero que nos llama la atención cuando miramos la parte de delante de un onicóforo son un par de antenas carnosas que el animal mueve constantemente. Al igual que las antenas de los insectos o los palpos de las arañas, estos apéndices son estructuras sensoriales, recubiertas de receptores químicos y táctiles. Son una combinación de órganos del tacto, del gusto y del olfato, y la principal forma que tienen los peripatos o los gusanos aterciopelados de relacionarse con el mundo. Cerca de la base de estas antenas podemos encontrar un par de ojos simples, apenas unas cuantas células receptoras de luz recubiertas de una lente quitinosa. Los artrópodos como las arañas o los insectos tienen este tipo de ojos simples como complemento a sus ojos principales, a los ojos compuestos en el caso de una avispa, por ejemplo. Os dejaré una foto de una cabeza de avispa en la descripción para que veáis. Pero en el caso de los gusanos aterciopelados, estos ojos simples son lo único que tienen. No son animales que confíen mucho en la vista, como corresponde a animales nocturnos que se esconden del sol para no desecarse. Estos ojos son básicamente una forma de detectar la luz, de escapar de ella y de saber cuándo están de nuevo a salvo. Siguiendo con la cabeza, aunque los onicóforos nos pueden parecer muy lindos a primera vista, estos animales son depredadores voraces, que se alimentan principalmente de pequeños artrópodos como grillos o cochinillas de la humedad. La clave de por qué los gusanos aterciopelados son en realidad un auténtico terror del sotobosque la encontramos debajo de los ojos y las antenas, donde hay un par de apéndices parecidos a patas pero orientados hacia el frente del animal. Estos apéndices son los pequeños y blanditos cañones de las principales armas de los onicóforos. Están conectados a unas grandes glándulas que producen una solución de proteínas que se comporta esencialmente como un pegamento de secado rápido. Mientras está almacenado, el pegamento del onicóforo es líquido, pero cuando un onicóforo detecta una presa, contrae su cuerpo bruscamente y lo expulsa por sus cañones frontales, empapando con él a su objetivo. Una vez fuera del cuerpo, el pegamento se seca y endurece rápidamente, inmovilizando completamente a la pobre futura comida. Los onicóforos no comen comida sólida, son del club de la sopa crema. Cuando su presa está inmovilizada e indefensa, lo siguiente que hacen es hacerle un agujero. Para esto usan un par de mandíbulas localizadas en una boca con forma de ventosa que tienen en la parte de debajo, entre los cañones de pegamento. Estas mandíbulas, junto con las uñitas de las patas que dan nombre al grupo, son las únicas partes realmente duras del onicóforo, y tanto las garras como las mandíbulas tienen una estructura parecida. Las mandíbulas, de hecho, son apéndices modificados para una función específica, al igual que las patas, las antenas y los cañones. El onicóforo, entonces, pega su boca en forma de ventosa a la presa, la perfora con las mandíbulas e inyecta fluidos digestivos en el desafortunado animal, licuando sus tejidos.
Una vez están bien blanditos, los sorbe, los traga y los digiere. Este método tan horripilante no es único de los onicóforos. Las arañas, por ejemplo, también son del club de la sopa crema, solo que en vez de mandíbulas usan las bases dentadas de sus palpos para desmenuzar la presa y ayudar a los jugos digestivos. En cualquier caso, vemos que los onicóforos, tan lindos ellos, parecen salidos de una película de terror. Son animales completamente inofensivos para nosotros, porque no somos grillos. Son demasiado pequeños y débiles para hacernos nada. Pero imaginaos que midiesen 1,5 metros o 2. Pero sigamos, que tampoco quiero daros pesadillas. Por dentro los onicóforos tienen un tubo digestivo simple y un sistema circulatorio abierto con un corazón tubular que les recorre la espalda. El bombeo de este corazón remueve el fluido que rellena el animal, que se llama hemolinfa con H y que ya nos suena de episodios anteriores. Su sistema nervioso consiste en 2 nervios que les recorren la parte ventral de delante hacia atrás, pero que en vez de juntarse a intervalos regulares como los de los artrópodos, están unidos por nervios perpendiculares, como si toda la estructura fuese una especie de escalera de mano. En la parte de delante, por último, tienen un cerebro relativamente centralizado. Y hablando del cerebro, aunque estos animales no tienen exactamente aspecto de titanes intelectuales, es posible que los estemos subestimando un poco. Hay al menos una especie australiana en la que los onicóforos forman grupos sociales. Los onicóforos que viven, por ejemplo, en el mismo tronco podrido y que están más o menos emparentados, viven juntos y muestran hasta jerarquías. Si se les da un grillo, por ejemplo, la hembra más grande y físicamente dominante comerá primero, y el resto de la manada, por llamarla de alguna forma, esperará bajo pena de agresión física. Cuando ella acabe, comerá el resto de las hembras, y por último los machos y juveniles. Además, aunque los miembros del mismo grupo viven en cercanía y se apilan alegremente unos encima de los otros, se muestran intensamente agresivos contra los onicóforos de otros clanes, que viven en otros troncos, bajo otras piedras, que no están tan emparentados con ellos, en definitiva. Estos son comportamientos que esperaríamos más de un grupo de lobos o de leones que de unos simples gusanitos, y nos hacen preguntarnos, ¿qué más cosas nos estamos perdiendo? ¿Qué diminutos dramas ocurrirán en secreto bajo la hojarasca de alguna selva tropical? Así que como vemos, los onicóforos son un poco extraños, y eso ha hecho que hasta hace poco no se tuviese nada claro cómo clasificarlos. Desde luego no son moluscos, como se los clasificó en un principio. Después de estudiarlos con más detenimiento, los naturalistas del siglo XIX dieron a estos animales su propio filo, un grupo de nivel parecido a los moluscos que no son, o a los artrópodos. Pero eso no nos dice mucho, ¿verdad? Es básicamente una forma de decir, son extraños, pongámoslos en una caja propia. Así que durante muchos años intentó ir un poco más allá y establecer su relación evolutiva con respecto a otros grandes grupos de animales. A lo largo de este episodio, hemos visto algunas características de los onicóforos que nos recuerdan a los artrópodos, como los apéndices repetidos y modificados, la cutícula quitinosa que se muda, el sistema circulatorio abierto, etc. Pero esta es solo una parte de toda la complejidad de estos animales. Si nos metemos en detalles, la cosa no está tan clara. Por ejemplo, a diferencia de los artrópodos, no están claramente segmentados exteriormente. Sus apéndices no tienen articulaciones. Su sistema nervioso es bastante diferente. Sus órganos, que equivalen a nuestros riñones, también son distintos a los equivalentes de artrópodos, y así con unas cuantas características más. Esto llevó a algunos científicos a acercarlos a otros organismos como a los anélidos, el grupo que incluye a cosas como las lombrices o las sanguijuelas. De hecho, a veces se los consideraba una especie de eslabón perdido, con muchas comillas, entre artrópodos y anélidos, que durante mucho tiempo se pensó que eran grupos relativamente cercanos. A día de hoy, gracias a los datos procedentes de estudios genéticos, sabemos que los onicóforos están bastante emparentados con los artrópodos y que los anélidos están en realidad bastante lejos de ambos. De hecho, a los onicóforos se los agrupa juntos con los artrópodos y con otros animales muy curiosos llamados osos de agua o tardígrados. A este grupo de artrópodos, onicóforos y tardígrados se lo conoce en conjunto como panartrópoda, que literalmente quiere decir todos los artrópodos, pero que yo prefiero interpretar como artrópodos ampliados, o artrópodos y familia quizá, porque si panartrópoda son todos los artrópodos, entonces es simplemente artrópoda. Pero bueno, tampoco hay que darle tantas vueltas, y tampoco hay que darle todo el mérito de la clasificación a la genética, porque si hoy en día entendemos mejor el lugar de los onicóforos en la evolución, es en gran parte gracias a los paleontólogos.
La razón por la que los peripatos son un poco extravagantes la encontramos en el yacimiento, seguro que lo pronuncio mal, de Burgess Shale. Burgess Shale es un depósito de rocas encontrado en Canadá en el que podemos encontrar fósiles de invertebrados de más de 500 millones de años de antigüedad, en un buenísimo estado de conservación. Desde entonces se han encontrado más yacimientos parecidos, pero Burgess Shale es el más conocido y emblemático, y un día le dedicaré un episodio completo porque es una auténtica locura. En las rocas de Burgess Shale encontramos animales con unas formas corporales extrañísimas, casi alienígenas. Parece una época en la que la evolución estaba experimentando con todo lo que podía a ver qué funcionaba. Dos de los fósiles más famosos de Burgess Shale reflejan en su nombre esta extrañeza. Uno es uno bastante conocido llamado Anomalocaris, que se traduce más o menos como camarón raro, y otro es Alucigenia, un animal que parece sacado de un cuadro de Picasso y cuyo nombre científico es bastante descriptivo. Dejaré una foto de ambos en la descripción. Pero después de la sorpresa inicial, a medida que estudiamos estos fósiles y otros parecidos, vemos que muchos de ellos comparten parecidos muy sospechosos con nuestros protagonistas de hoy. Alucigenia, aunque vivía en el mar y no en tierra, es un animal alargado, con apéndices repetidos, bulbosos y sin articular, que tienen en sus puntas garritas parecidas a las de los onicóforos. Y este es un fósil antiquísimo, de hace más de 500 millones de años. Desde entonces se han descubierto muchos otros fósiles por el estilo, todos con esa forma alargada y esas patitas sin articular. A estos fósiles en conjunto se los conoce como lobópodos, del griego patas romas, un grupo un poco amplio que abarca muchos animales que quizá no estén tan relacionados como parecen, pero que se consideran el grupo del que en algún punto salieron los panartrópodos modernos, incluidos los onicóforos. La razón por la que los onicóforos son tan extraños entonces es porque conservan muchas características al menos superficiales parecidas a las de estos panartrópodos ancestrales. Los que hayáis escuchado el episodio del Nautilo ya sabéis que fósil viviente es un término un poco dudoso. Al fin y al cabo, los onicóforos llevan evolucionando el mismo tiempo que todos nosotros, y tienen sus innovaciones evolutivas como todos nosotros, pero sí que es verdad que se parecen mucho a estos fósiles, a estos lobópodos. En vez de insultarlos y llamarlos fósiles, podríamos decir de forma un poco más delicada que los onicóforos están un poquito pasados de moda. Hubo un tiempo en el que el modelo corporal lobópodo era lo más, y estos animales estaban en todas partes. Pero poco a poco fueron siendo sustituidos por estos jóvenes descarados con sus apéndices articulados. Pero los onicóforos no se dejaron llevar por las modas, y después de cientos de millones de años siguen aquí, testarudos ellos, diciéndonos que para qué tanto jaleo si a ellos su cuerpo les funciona muy bien como es, y que ojo con creernos demasiado, porque puede que para cuando ya no queden primates en el mundo, estos animalillos pasados de moda sigan comiendo bichitos tranquilamente bajo algún tronco podrido, en alguna selva perdida. Si no nos los cargamos antes, claro. Para el siguiente episodio nos alejamos de la zoología, y empezamos, quizá de forma ligeramente ambiciosa, con un tema muy interesante, pero también muy complicado: la epigenética. A ver qué tal nos va. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.